¿Qué tal a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro episodio del Insight Colectivo. Espero que se encuentren bien. Y bueno, hoy tocaba invitado, pero desgraciadamente tuvo una emergencia y ya no pudo venir. Entonces, pues voy a hacer el podcast yo solo el día de hoy, pero bueno, dije, ¿por qué no hacer como si yo fuera el invitado el día de hoy? Entonces, pues les voy a hablar hoy sobre mi tesis de licenciatura. Fue una investigación increíble, la verdad descubrí cosas padrísimas y pues bueno, se las quiero compartir y bueno, para que conozcan un poco también qué es lo que hago, a qué me dedico y como qué cosas son las que me interesan pues, en mi rama de psicología y así. Y pues también, aunque no conozco tanto de psicología, esta investigación la voy a hacer en un lenguaje que se entienda, porque a veces hay términos que no son tan coloquiales o son como muy psicológicos. Entonces voy a tratar de explicarlo lo mejor que pueda, mi tesis, en un idioma pues que se pueda entender, porque pues sí hay algunas cosas un poco complicadas. Entonces, pues relájense, siéntense y bueno, les voy a hablar sobre mi tesis. Entonces, mi tesis se llama La envidia y su relación con los trastornos de la conducta alimentaria en pacientes con organización límite de la personalidad. Suena como mucho, pero en realidad no es tanto. Es como la envidia que todos conocen y su relación con los trastornos alimenticios. Esto puede ser como anorexia, bulimia, trastorno por atracón o comedor compulsivo, como también se dice, o vigorexia. Ese tipo son trastornos de la conducta alimentaria. Y pacientes que tienen una organización límite de la personalidad son personas que tienen muchas dificultades, especialmente en la regulación de emociones, y tienen muy baja tolerancia a la frustración, hay muy mal control de impulsos. Entonces es muy complicado trabajar con pacientes border y tienen una mentalidad diferente, así se conoce en inglés como Borderline Personality Disorder, que es el trastorno que más hay ahorita a nivel mundial. Antes era la histeria con Freud y ahora es este. Y pues bueno, mi director de tesis, mi supervisor de tesis, no voy a indagar tanto porque pues creo que va a tomar más tiempo lo que viene a continuación para los propósitos de este video. Agradecimientos, quien los quiera ver pues ahí también están. Algunos datos de la investigación es que fue una investigación de campo, de la metodología, y también tengo los objetivos y estos fueron dos. Uno de mis objetivos fue primero destacar cuáles son los factores que contribuyen en la manifestación de la envidia dentro de los trastornos de la conducta alimentaria. O sea, el primer objetivo que yo me propuse es ver cuáles son los elementos que se manifiestan en la envidia en pacientes que tienen anorexia y vigorexia. Quizás ahorita no tenga tanto sentido, pero ahorita que entremos más en contexto con la presentación, van a poder darse una mejor idea de lo que estoy tratando de investigar y también determinar cuál es el proceso de la envidia y su funcionamiento. El proceso de la envidia no solamente es querer lo que alguien más tiene, tiene otras ramas también. Entonces va a ser una de las cosas que vamos a hablar hoy también, sobre cómo la envidia tiene diferentes caras, vamos a llamarlo así, y cómo se presentan. Y pues tengo casos de pacientes que les voy a relatar. Obviamente sus nombres están protegidos y todo pues por la protección de los mismos. Entonces va a estar muy interesante esos dos objetivos que afortunadamente puedes descubrir a lo largo de la investigación. Y también las técnicas que utilicé, como dije, no voy a indagar ahorita en las escalas y esas cosas. Creo que eso podrían verlo en un documento que va a publicar de mi tesis pronto. Entonces ahí la podrán ver, si quieren ver referencias bibliográficas o todas las escalas que utilicé, cuestionarios, etcétera, ahí lo podrán ver. También, ahora sí entrando un poco más a tema, está, como dije, la organización limítrofe de la personalidad. Y en este cuadro que están viendo en su pantalla, todos entramos, todos estamos en alguno de estos. Esta es la presentación que utilicé para presentar cuando presenté mi tesis. Ahí lo tengo en YouTube, en mi canal. Lo tengo en unos videos que hice, conferencias y congresos. Esta es la misma presentación que mostré. Y bueno, regresando al tema, en la organización limítrofe son los pacientes con los que trabajo, los que dice organización límite alta de la personalidad.
y organización limítrofe baja de la personalidad, y abajo de eso tenemos la organización psicótica de la personalidad. Y bueno, estos son trastornos de la personalidad, todos estos, y pues aquí viene la gravedad de cada trastorno, ¿no? Los menos graves serían los de hasta arriba: el obsesivo compulsivo, el masoquista depresivo y el histérico. No puedo indagar en cada uno de ellos, se van a quedar con las ganas de a lo mejor que es alguno, pero ya voy a hacer episodios de eso, no se preocupen, ya he hecho de algunos trastornos de aquí. También, ya entonces los de arriba es lo menos grave, luego vienen los regulares, por decirlo así. Luego los de organización limítrofe baja, que esos ya son pacientes graves, y los que llegan a la organización psicótica son aún más graves. Psicosis puede ser esquizofrenia o trastorno bipolar, o a lo mejor una psicosis paranoide, que crees que la gente te está persiguiendo todo el tiempo, cosas así. Y bueno, mis pacientes que contribuyeron a esta investigación fueron diagnosticados con estos trastornos: trastorno dependiente de la personalidad, trastorno ciclotímico, trastorno limítrofe de la personalidad propiamente dicho, y también trastorno narcisista de la personalidad. Luego, la organización límite, bueno, ¿cómo piensan todos estos pacientes? Los pacientes que vieron en este cuadro, dentro de este cuadro amarillo, bueno, todos ellos tienen algo en común, que es algo que se llama una conciencia escindida. ¿Y esto qué significa? Esto significa que, por ejemplo, supongamos que el lado derecho del círculo, la mitad del lado derecho, la S sería el niño y la O sería, por ejemplo, la madre. Y tenemos del lado derecho, por ejemplo, la madre que da amor, que da cuidado, que da cariño, que atiende las necesidades del niño, etcétera, etcétera. Y en la S, el niño, pues tenemos un niño que está feliz, está contento, recibe amor, y entonces está muy tranquilo, y pues es una experiencia muy placentera y muy buena para el niño. Y del otro lado tenemos el ejemplo opuesto, ¿no? Una madre agresiva, una madre punitiva, quizás sádica también, y pues del otro extremo tenemos un niño enojado, un niño traumatizado, ¿no? Entonces tenemos como estos dos polos. Y lo que pasa con todos los pacientes que están aquí en la organización Borderline, lo que sucede con ellos es que no hay una integración de estas dos imágenes que se le presentan en el mundo exterior. Y como esas imágenes, no sabes si mamá es buena o mamá es mala, porque recordemos que los niños tienen un pensamiento mucho menos complejo que el de nosotros. Entonces, ellos es como, no sé si mi mamá es buena o es mala, no sé qué onda, si yo me estoy portando bien o me estoy portando mal. Entonces el niño, lo que sucede es que no conoce y no aprende a reconocer y a internalizar a las demás personas, y tampoco a sí mismo, no sabe qué tipo de persona es, y tampoco puede percibir a las demás personas de una manera coherente, de una manera más realista, precisamente porque se tuvo alguna figura parental que cindía al niño. Entonces eso es lo que pasa con las pacientes que tienen organización borderline. Luego tenemos aquí algo que expliqué, que en psicoanálisis llamamos algo que se desarrolla en la infancia, que se llama el ideal del yo. El ideal del yo se desarrolla alrededor de los 3 y 5 años, y este ideal del yo, lo que sucede es que va a comenzar a, ¿cómo decirlo? Va a comenzar a introyectar estas imágenes de figuras idealizadas. ¿Quiénes son estas figuras idealizadas? Mamá, papá, pero también estas figuras que vemos en las caricaturas, y más hoy en día. Entonces el ideal del yo primeramente comienza pues con las figuras parentales, pero después se desplaza hacia las figuras imaginarias y de la fantasía. Por eso la fantasía tiene un juego muy importante en los niños también, precisamente. Y pues el niño no está pensando, o la niña no está pensando como, ay, qué delgada princesa, seguro es popular y así. No, obviamente no está pensando en eso. Pero lo que sí sucede es como, ok, esta princesa, no sé, es guapa, tiene un lindo vestido, tiene un galán, ¿no? Que es el rey, o yo qué sé. Y, o sea, se idealiza esta imagen. Pero también está asociado a eso un cuerpo delgado. ¿Y por qué? Por esta parte visual, ¿no? Por la parte perceptiva, que pues la niña quizás no directamente asocia delgadez con todo esto,
pero sí va acompañado de. Entonces la niña desde pequeña ya se está comenzando a imaginar que el ser una niña o una chica o una princesa, como lo pensaría una niña, sería tener estas características. Y bueno, cuando se llega a la adolescencia, esta parte se va al inconsciente y pues bueno, también ahí es cuando surgen las imágenes irreales en las pacientes con anorexia, por ejemplo, y por eso quieren estar extremadamente delgadas y se da esta distorsión corporal como, es que yo quiero ser como ella, pero ya está muchísimo más delgada que esa imagen que quería. Entonces, yo digo, es lo que propongo a lo largo de mi tesis, que esta parte de en la infancia es muy importante no comenzar a estereotipar los cuerpos, porque precisamente cuando se llega a la adolescencia, que es un momento donde se busca la autoestima, estabilidad emocional, etcétera, etcétera, pues se compromete todo esto. Entonces tiene que ser muy cuidadoso el padre o la madre en cuanto a este tipo de cosas. Ahora es a veces inevitable, o sea, está en todos lados a veces, pero es una manera de no darle más importancia al cuerpo de lo que se le debería de dar. Ya explicaré en otro podcast como más de trastornos alimenticios y así, que me encanta, es a lo que me dedico y voy a publicar muchísimos más. Pero bueno, el punto aquí es justamente eso, ¿no? Las imágenes que se van introyectando y las imágenes que se van queriendo imitar y también el comportamiento se quiere imitar. Por eso hay niños que juegan a que son Spider-Man o las niñas que son princesas, etcétera, etcétera. Pero en esa etapa idealizar en exceso a estas imágenes es normal, en un niño es normal. Y lo que debe de suceder después es que pues obviamente conforme se vaya creciendo se vayan desidealizando estas figuras, pero hay veces que esto no sucede y pasa algo en la adolescencia que ahorita digo más adelante que sucede. Y bueno, esa es la parte de los borderline, la primera parte que resalto de mi tesis. Todo es, si ven su pantalla, entonces podemos ver que aquí hablamos de todos los pacientes border, los que están dentro de este cuadro, la gravedad, mis pacientes, los que están dentro de los circulitos que tiene cada uno, cómo el niño, su mente se va desarrollando, cómo se cinde y también las imágenes que se van internalizando. También los hombres, aquí se me olvidó decir también los superhéroes, todos tienen un cuerpo muy musculoso, entonces el niño también idealiza eso y el problema es que en la adolescencia hay ocasiones que queda como una parte también ahí, como una espinita que también exige un cuerpo de este tipo. Ahora sí, la envidia, de acuerdo a estos autores que yo escogí, ellos mencionan que la envidia es un sentimiento o estado mental en el cual existe dolor o desdicha por no poseer uno mismo lo que tiene el otro, sea en bienes, cualidades superiores u otra clase de cosas tangibles e intangibles. Entonces, precisamente, es un estado mental. Esto significa, pues, que justamente puede llegar a ser constante tiempo después. Entonces, es un sentimiento que puede agarrar mucho afecto, puede llegar a tener consecuencias muy graves. Una de ellas puede ser la anorexia. La envidia se puede hacer muy fuerte, pero eso lo vamos a ver un poco más adelante. Entonces, es querer lo que otra persona tiene que tú no posees. Entonces, eso es lo que dicen estos autores que es la envidia. La envidia es un término, creo yo, muy coloquial, creo que sí se conoce, es muy común. Pero bueno, vamos, ya que sabemos cómo qué es, pues podemos proceder a otras caras de la envidia, que es a lo que voy a ir a continuación. La envidia. Entonces, han habido muchos autores que hablan sobre la envidia. Yo aquí puse a los principales que considero muy importantes y pues especialmente cuando sustento mis argumentos sobre mi tesis, ¿no? Entonces, estos son los más influyentes. Primero está Melanie Klein y Carl Abraham. Algunas letras de aquí, palabras, perdón, no, quizás no las entiendan, pero yo se las voy explicando, no se preocupen. Entonces, Melanie Klein y Carl Abraham hablan que la envidia es innata, que el ser humano nace con envidia. ¿Por qué? Porque dice Klein que, voy a tratar de explicar lo mejor que pueda, pero dice Klein que cuando el niño nace, pues existen estas dos pulsiones que también eran las que decía Freud, la de vida y la de muerte, ¿no? Y pues la de vida
la pulsión, la energía que se tiene en esa etapa concentrada en la boca, pues es querer succionar, morder las cosas, chuparlas, por eso los bebés siempre están con cosas en la boca. Y esa es la parte como buena del niño, pero también está la parte mala, en donde según Klein el niño tiene fantasías en los primeros meses de vida, que aún no ve a la mamá completamente, solamente ve el pecho, pues el niño cree que es un pecho que contiene todo lo bueno y que contiene todo lo que da vida, que en este caso sería el alimento. Entonces el niño en su fantasía comienza a tener estos pensamientos de querer arruinar al objeto que lo tiene todo o quitarle todo lo bueno que tiene. Y lo que sucede es precisamente esto se manifiesta cuando el niño muerde el pecho de la madre o cuando come demasiado. Entonces Klein dice que la fantasía juega un papel muy importante y lo estoy tratando de explicar lo más sencillo que pueda. Y ya después de que el niño ve esto, pues dice Klein que eso es la primera representación de la envidia, cuando el niño, bueno, el bebé más bien, reconoce que el pecho es el que lo tiene todo y pues el niño no tiene eso. Entonces el niño ahí es cuando presenta la envidia por primera vez, porque hay alguien más que tiene todo bueno, que todo lo da, que en este caso es el pecho. Entonces aquí nace el afecto del odio, según Melanie Klein, y pues el odio viene acompañado de envidia. Entonces dice Klein que precisamente por esto la envidia es innata. Yo tengo otra idea de Kember, que es otro autor, pero Melanie Klein habla sobre estos mecanismos de cómo se detona la envidia. También habla sobre la voracidad, que es un mecanismo de defensa. Un mecanismo de defensa es, por ejemplo, la negación. Cuando no quieres aceptar algo, no lo quieres aceptar porque pues probablemente vas a entrar en una crisis de ansiedad o algo así, entonces entran los mecanismos de defensa. Hay muchos en psicología, pero bueno, Klein habla sobre uno de las de la envidia, que es la voracidad, y ella dice que la voracidad es querer obtener todo lo bueno que tiene el objeto. En este caso sería vaciar el pecho, como estábamos hablando, y dicen, ok, a ver, estás hablando de pechos y de morder y no sé cuánto, pero cómo esto se relaciona con un adulto o un adolescente en un consultorio, ¿no? Y sí, tiene mucho que ver, porque ¿cómo ustedes pensarían que se vaciaría el pecho simbólicamente hablando en la adolescencia o en la adultez? Por ejemplo, esto se podría hacer cuando tú quieres, por ejemplo, los niños lo hacen mucho a veces, que el niño se acaba de comprar alguna cosa y se lo quiere quitar y se lo quiere quedar y ya no te lo voy a regresar y cosas así. Entonces ese puede ser un ejemplo. También la voracidad puede ser querer ser como ese mismo objeto, tener la fantasía de ser como ese objeto. Entonces la voracidad también habla mucho sobre querer imitar a la otra persona, querer ser como esa otra persona. ¿Y cuántos casos ustedes que están escuchando conocen de personas que imitan mucho el comportamiento de otros o así? Eso efectivamente es la voracidad, también querer devorar esa parte, vaciar el pecho y ser como ese pecho que todo lo da. Entonces así es como se representaría en los adultos y en los adolescentes. Entonces está muy interesante. La voracidad, se los voy recordando a lo largo del podcast, es querer ser como ese objeto, o bueno, esa persona. También arruinar. Un objeto arruinado no genera envidia. Esto se representaría como devorar el pecho o morderlo. Y esto en la adolescencia representaría, por ejemplo, el bullying, que es muy típico. Por ejemplo, quizás hay un niño que tenga muy buena atención de sus familiares y que tenga amigos y cosas así, tenga buenas calificaciones, yo qué sé, y pues llega el bullying que a lo mejor no tiene alguna de esas cosas y se dan cuenta el lenguaje lo revela por sí solo, no tiene buenas calificaciones o no tiene atención cariñosa de su familia o yo qué sé, entonces no tiene eso detona la envidia. Y al detonarse la envidia, precisamente, Klein dice que una de esas defensas contra la envidia es justamente arruinarlo, arruinar ese objeto, porque un objeto que ya está destrozado, pues ya no va a generar envidia, y por eso a veces hay mucho bullying. Y la gratitud, esa es otra defensa. La gratitud es buena, digamos que esta es una defensa buena, que es aceptar lo que da el pecho, es aceptar el alimento. Y esto a veces pasa mucho en la anorexia y en la bulimia, si se dan cuenta, hay veces que no comen, no aceptan esa parte que tiene mucho que ver, que lo argumento igual en mi tesis.
también está la parte de pues aceptar todo esto, ¿no? La gratitud sería lo sano, aceptar que tú no tienes una cosa o unas cuantas cosas y que a lo mejor no las vas a poder tener, entonces lo aceptas y pues move on, ya sabes. Y las personas que no tienen envidia constantemente están como, no, lo tengo que tener, lo tengo que tener, lo tengo que tener, lo tengo que tener. Y pues imagínense, por ejemplo, en la anorexia, pues es todo el tiempo eso, tengo que tener ese cuerpo, tengo que tener ese cuerpo, tengo que tener ese cuerpo. Entonces pues es algo muy peligroso si se dan cuenta la envidia en este tipo de trastornos. Y no solo crean que es en trastornos alimenticios, o sea, también la envidia se presenta en muchísimos otros, en la mayoría de hecho. Entonces, esto habla Melanie Klein y Carl Abraham. Es un punto de vista muy interesante. También Freud es el más conocido en psicología, creo, y también como a nivel nacional. Freud habla sobre el complejo de castración y la envidia del pene. No voy a decir si estoy a favor o en contra porque ha habido mucha controversia sobre esto, pero bueno, Freud dice que el complejo de castración es cuando la niña se da cuenta, cuando es muy niña, que el pensamiento, recuerden que está todo este pensamiento mágico aún, cuando llega el complejo de castración, como alrededor de los 3 años, pues la niña se da cuenta que ha sido castrada, o sea, que le han quitado un pene. Y esto se da cuenta a través de la representación del padre, o quizás de algún hermano, o de otra persona. O sea, no me refiero a que tiene que estar completamente desnuda, simplemente se fijan en eso los niños. Y pues la niña se da cuenta que ha sido castrada. Entonces la niña, según Freud, ahí desarrolla una envidia muy fuerte hacia el hombre. Y Freud dice que este tipo de personas, este tipo de niñas que no llegan a superar el complejo de castración, que han perdido el pene y no logran pues superar esta etapa, pues dice Freud que a veces también está mucho ahí la cuestión de las feminazis y bueno, las feministas no, las feminazis más bien, y cómo son pues tienen un odio impresionante hacia los hombres, ¿no? Y pues Freud diría que ellas son envidiosas porque no superaron su complejo de castración. Y también Freud dice que esto se expresa mucho también en las mujeres que son muy machistas o en las mujeres que, o sea, muy machorras pues, o sea, que están muy fuertes y se visten como hombres y cosas así. Freud también dice que la envidia del pene, como no se superó esa etapa, se desea en la vida adulta tener también uno, poseer uno, y también esto es inconsciente, la persona no se da cuenta cuando hace todas estas cosas de cambiarse de sexo y cosas así. Entonces Freud habla sobre eso, de la envidia del pene y el complejo de castración. Y bueno, el niño también tiene que superar este complejo, pero bueno, esa es otra historia para después, porque es muy complejo, es muy complicado el complejo de castración y adentrarnos en todo ese tema. Luego Karen Horney, también excelente psicoanalista, habla sobre la envidia del útero y ella habla sobre cómo los hombres envidiamos, todos los hombres envidiamos que las mujeres pueden dar a luz y nosotros no. Entonces Horney dice que también los hombres tenemos esta envidia hacia las mujeres precisamente porque no podemos dar a luz. Esto, la verdad, yo no he leído de todo lo que he leído de Horney, no he leído que argumente cuándo sucede esto en la infancia, porque pues según el psicoanálisis tiene que suceder esto en la infancia, entonces no sé cuándo, pero es una idea muy interesante. Y luego Kemberg, que es de mis teóricos principales en mi tesis, él dice que la envidia deriva de afectos cargados de cólera y es expresada a través de la pulsión agresiva. Kemberg tiene una teoría un poco diferente a la de Freud, bueno, algo diferente más bien, pero es muy bueno. Y él dice, bueno, no nacemos con la pulsión de vida y de la de muerte, como decía Freud o Klein, porque Kemberg dice, ¿qué es eso? O sea, ¿de qué está hecho eso de la pulsión de vida y la pulsión de muerte? Y pues bueno, Kemberg sigue vivo, entonces es un psicólogo mucho más actualizado, mucho más moderno. Y pues Kemberg metió la teoría de los afectos, que esto ya es muy apoyado a la biología y a las neurociencias. Entonces Kemberg logra integrar esta parte de los afectos y dice, bueno, no es que nazcamos con una pulsión de vida y muerte, es más bien que nacemos con afectos y estos afectos pueden ser felicidad, alegría,
tristeza, enojo, rabia, y ya después, cuando pasa alrededor de un mes, se integran los afectos buenos, los bonitos, por decirlo así, y los malos y los feos, y que la integración de esos dos, uno da ahora sí a la pulsión de vida, que sería la libido, y la pulsión de muerte, que sería la pulsión agresiva, ahora sí como decía Freud. Entonces Kemberg tuvo una aportación muy importante para el psicoanálisis y pues sigue aún vivo él, todavía muy bueno. Y Kemberg dice que la ausencia genera la búsqueda de lo que no se tiene. Esto genera una acumulación con el tiempo de afectos cargados de cólera, que dan origen a la envidia. Y sí, Kemberg esta parte es igual como mencionaba Klein, cuando se da cuenta que le falta algo y esto genera una búsqueda que sería ser como el pecho o como ya decía Klein, estas cosas, ¿no? Entonces Kemberg le da mucho hincapié a esta parte de los afectos. La teoría de los afectos de Kemberg es muy buena y ha ayudado muchísimo para comprender muchos trastornos también, como el trastorno bipolar también ha ayudado mucho él para entender ese tipo. Luego, continuando con la envidia, ya que nos adentramos ya a hablar un poco más qué es esto, pues ya vieron más o menos cómo yo veo la envidia. Yo veo la envidia como Melanie Klein y Abraham con sus defensas, voracidad, que arruina, y la parte de la gratitud, y también como yo no creo que sea innata, yo voy más con la parte de Kemberg, entonces integro esas dos partes, Kemberg, Klein, un poco de Freud, un poco de Karen Horney, para sustentar mi tesis. Y bueno, ¿qué resultados tuve a lo largo de mi tesis? De las escalas que hice al principio, hice muchas. Estos fueron los resultados que tuve de todas las pacientes, de estos 4 pacientes. Todos estos, los resultados que tuvieron todos en común fue que tuvieron motivación para adelgazar, que bueno, es típico de los trastornos alimenticios. Insatisfacción corporal, tendencias a ser perfeccionistas, dificultad para expresar e identificar sentimientos, tienen un pensamiento externamente orientado, presentaron dificultades en la infancia y o adolescencia, hubo disponibilidad y apoyo de las figuras de apego y hubo una falta de preocupación familiar. Aquí puse verde y rojo porque precisamente esta parte es la que está escindida del paciente. ¿Recuerdan? Cuando hablábamos sobre el niño que tenía una mamá agresiva, fea, mala, y que el niño no, también estaba traumatizado y que se sentía triste o enojado, y el otro extremo que era bueno. Entonces, justamente esto comprueba cómo los pacientes borderline, cuando recuerdan cosas del pasado, está escindida esa perspectiva. A veces lo recuerdan como bueno y luego como malo, y pues eso también se repite en su vida cotidiana. Yo hay veces con pacientes que me dicen eres el mejor psicólogo del mundo, no sé qué, me has ayudado un buen, y a las 3 semanas me dicen no me has ayudado en nada, no hemos progresado, que no sé qué. Entonces esta parte de la decisión es muy típica de los pacientes borderline y aquí se puede notar en estos resultados. También hubo mucha interferencia de los padres, generalmente padres muy sobreprotectores. También hubo autosuficiencia y rencor contra los padres. También por parte del niño o la niña hay mucho rencor contra los papás. Y también todas ellas tienen un temperamento extrovertido, explosivo, alegres. Bueno, ahorita ya alegres, antes no tanto. Hermanos. Todas las pacientes eran las hermanas de en medio. Eso es muy curioso. No saqué ninguna conclusión de este resultado porque la verdad no tengo como más cosas para sustentarlo, pero se me hizo muy interesante que todas ellas hayan sido las hermanas de en medio. Se me hizo muy curioso. Y también la parte que hubo un apego ambivalente. El apego ambivalente es más o menos como esta parte del niño y la madre que explicaba. No se sabe si se odia o se quiere a la mamá y como que hay estos sentimientos que chocan entre ellos, que generan mucho conflicto. Luego les voy a contar del caso de una de mis pacientes de esta tesis, un poco para que entiendan cómo va a funcionar la dinámica de la envidia, que fue el resultado que encontré. Bianca tiene 19 años. Ella fue diagnosticada con anorexia purgativa con atracones dentro de una organización límite o borderline. Y también ella fue diagnosticada con trastorno dependiente de la personalidad, rasgos predominantes obsesivo-compulsivo. Entonces, Bianca es una chica que tiene una hermana. Y a esta hermana es la favorita de los papás. Esta hermana es la consentida, por decirlo así. Esto a Bianca le genera mucha rabia.
Entonces, lo que pasa aquí, no les voy a contar toda la historia porque es larguísima, pero les estoy contando como las partes más importantes. Entonces, María, que es la hermana, es la favorita de los papás. Bianca se pone furiosa por esto. Y pues por cuestiones económicas, la madre también tuvo que ir a trabajar. Entonces, quien cocinaba era Bianca. Bianca eh, dice, yo quiero cocinar, y pues ella comienza a cocinar en la casa. Y pues María tenía amigas, tenía un novio muy guapo, era relativamente, pues digámoslo así, popular en la escuela. Entonces digamos que tenía una vida para María, digo, para Bianca, muy envidiable. Entonces, pues María y Bianca comienzan a pelearse, comienzan a ver los primeros como síntomas de esta envidia, ¿no? Y pues bueno, con el tiempo Bianca me cuenta a mí que ella cuando cocinaba le echaba mucho aceite y muchas grasas a su comida para que su hermana se pusiera gorda y fea y dejara de ser popular. Así me lo dijo. Y con el tiempo también empezó a decirle a su hermana que su novio le había pintado el cuerno, que eso nunca había sido cierto, ya lo comprobamos por diferentes cosas. Y pues bueno, quería arruinar básicamente a María con estos comentarios, con la comida engordante, entre comillas. Pero antes de que sucediera todo esto, ellas tenían una relación increíblemente bonita cuando eran más niñas, idealizada, una relación donde Bianca veía a María como wow, ella es increíble. Entonces, esta parte de la idealización en la adolescencia, ahí es cuando les digo que hay problema, se devalúa y comienza a pues darse todos estos conflictos, como comienza a presentarse con Bianca. Entonces, como este caso tengo otros que están en mi tesis, pero este es uno donde se exponen muy bien los ejemplos que quiero presentar. Entonces, en el caso de Bianca, ¿a qué conclusiones llegué? Bueno, en el de Bianca y en los otros, y con todas las escalas que hice. ¿A qué conclusiones llegué? Mi primer objetivo, recuerdan que fue la función de la envidia dentro de los trastornos alimenticios. Bueno, esta es mi propuesta teórica y les voy a explicar lo mejor que pueda, que es que ya lo hemos visto a lo largo del podcast hoy. Entonces mi propuesta es, del lado izquierdo hay un diagrama. Este diagrama lo hice yo y este diagrama fue cómo la envidia funciona. Y esta envidia lo hemos hablado a lo largo del podcast. Entonces yo propongo esto, que cuando hay envidia se pueden tomar dos caminos. Se puede idealizar al objeto, así le llamamos en psicoanálisis, no es porque sean objetos ni nada, no se preocupen. La envidia se idealiza al objeto, y cuando se idealiza al objeto, pues pasa todo lo que ya he dicho, ¿no? Quieres ser como esa persona, la ves como wow, qué increíble, no sé qué. Y luego está la parte de la devaluación, y en la devaluación es cuando es como, no, él es muy teto, no, él quién es para decirme, o cómo crees, tú quién eres, ya sabes, como esa parte pues simplemente de devaluar a la otra persona. Pero esto se argumenta, y no, yo no soy el primero en decirlo, pero sí en complementar alguna de estas cosas, que siempre va a haber envidia cuando se idealiza en exceso a alguien o cuando se devalúa en exceso a alguien. Y la devaluación, al lado hay un círculo que dice omnipotencia y o vanidad. Generalmente las personas que devalúan son personas que tienen trastorno narcisista de la personalidad o algún tipo de narcisismo más patológico. Entonces siempre tienden a devaluar como, no, yo soy el fregón, yo soy el grandioso y pues tú no eres nadie. Entonces la devaluación va muy acompañada, por eso está enlazada con esta línea, a la omnipotencia y o vanidad. Luego, regresando a la idealización, el siguiente paso, que es un poco más grave, vamos a decirlo así, es la voracidad que habíamos dicho, querer ser como esa persona. Y aquí yo escribí que hay una identificación, así te identificas con esa persona, comienzas a aprender muchas cosas de esa persona, para bien o para mal, te comienzas a identificar. Y también
cuando se idealiza a la persona se busca cierto reconocimiento por parte de la otra persona que se idealiza. Quieren ser mirados, quieren tener un reconocimiento por esa persona que tanto quieren. Y por ejemplo, pues Bianca cuando idealizaba a su hermana y veía que pues tenía amigas y tenía novio, pues Bianca en realidad lo único que quería pues era la atención de su hermana, recuperar esa atención de su hermana que pues tan buena relación que tenían antes. Entonces también está esta parte como de querer el reconocimiento de ella, pero desgraciadamente no es el camino correcto, no es la opción correcta. Y pues esto de la voracidad termina en acting out, ahí donde está el triangulito. Acting out es algún tipo de conducta como peligrosa para el sujeto. Acting out es cuando tienes mucho en mente y haces alguna tontería. O sea, por ejemplo, que no sé, que cortaste con la novia y te quieres ir a poner una super fiesta con todas tus amigas y así, y todo el tiempo dices, sí, estoy bien, y un mes después terminas en lágrimas por una semana. Pero no, o sea, aquí lo que tiene que suceder es lo normal, ¿no? O sea, a veces, pues si estás triste porque pues terminaste una relación, pues no importa, o sea, llora, no pasa nada. O si igual a lo mejor cada quien entra diferente a esta etapa del acting out. Entonces, pues depende cada quien. Entonces, también esta parte cuando hablamos sobre la tristeza, pues viene mucha tristeza después, viene mucha culpa específicamente, les voy a decir por qué en un ratito. Entonces, el acting out termina siendo alguna tontería que haces en lugar de seguir un proceso adaptativo, un proceso normal que deberías de seguir. Entonces, la voracidad ahí termina, pero hay veces que el ser como esa persona no es suficiente, que es lo que nos lleva al siguiente caminito, que lleva a arruinar al objeto. Ya una vez que no se puede ser como esa persona que tanto querías, y ya una vez que no se puede ser tanto, ya no puede estar idealizada esa persona, pues ahora se busca arruinar. Y como decían en la diapositiva pasada, un objeto que está arruinado es un objeto que ya no es envidiable. Entonces, ese también es otro tipo de acting out. Y el acting out aquí podría ser, por ejemplo, el bullying, para que se den como una idea de qué podría ser esto que yo llamo acting out. Bueno, no lo llamo yo así, así se llama en psicoanálisis, pero bueno, así lo puse aquí. Entonces, el acting out es precisamente esa parte. Entonces, ese es el diagrama que yo propongo de cómo funciona la envidia. Por ejemplo, ustedes dirían como, ok, danos otro ejemplo que no sea de tu paciente. Por ejemplo, cuando estaba la Alemania nazi, pues mucha gente, ¿qué hacía? Idealizaba a Hitler. Ese era el primer paso. Y después de la idealización de Hitler, viene la parte de la voracidad, donde mucha gente tenía las mismas creencias que Hitler, tenía la misma perspectiva que Hitler, querían hacer lo mismo que Hitler. Entonces, justamente, pues como pueden ver, la voracidad no lleva a nada bueno y tampoco la idealización excesiva. Se pierde la identidad de una misma persona, se pierde la identidad de uno mismo. Y en la parte de la devaluación, pues también puede ser mucho, como les dije, con personas narcisistas o muy vanidosas. A veces se da mucho también en las chicas con anorexia, que tienden a esta defensa, que ven a una chica que es muy guapa y que, o sea, que en realidad, o sea, es una chica que es muy guapa y que a lo mejor y tiene buen cuerpo, lo que sea, y pues las chicas dicen como, ay no, está bien fea, o luego sus palabras no mías, como, ah, pinches culeras, que no sé qué, y o sea, como esas cosas. Entonces, pues el devaluar tampoco es muy sano y ni devaluar ni idealizar es bueno porque no podemos percibir a la persona tal y como es. Entonces es algo muy peligroso y pues bueno, con todas las consecuencias que ya dije, arruinar el objeto, el bullying, devaluar, idealizar en exceso o la voracidad. Entonces la envidia es sumamente peligrosa. Entonces, y arruinar puede ser lo que sea, arruinar físicamente, arruinar verbalmente, arruinar de cualquier tipo. Y espero que este diagrama también ayude mucho, sobre todo en Estados Unidos, a esta parte del bullying para poder detectarlo a tiempo. Porque a veces que no se sabe muy bien cuándo comienza y creo que pues mi propuesta podría ayudar mucho a eso. Y del otro lado está la propuesta teórica, ya un poco más teórico. Entonces, la envidia no es innata, desde mi punto de vista. La envidia viene, como decía Kember, primero afectos y después la pulsión. También hay mecanismos de defensa muy primitivos
desde la infancia, como la escisión que les dije, también está incluida esa parte. Está la parte de la fantasía. La fantasía en la envidia tiene un papel crucial, y no solamente en la infancia, en la adolescencia también, cuando se fantasea con cómo quisiera ser como esa persona o todo ese tipo de cosas, tiene un papel muy importante. También la envidia viene derivada de afectos, como ya había dicho. Hay una relación recíproca de afectos que podría ser, por ejemplo, la madre y el niño. O sea, hay una relación de afectos de los dos lados. También las neuronas espejo o las neuronas especulares, como también se conocen más científicamente. Las neuronas espejo son este tipo de neuronas que nos ayudan a como poder experimentar las experiencias subjetivas de otra persona. O sea, por ejemplo, cuando ustedes ven, no sé, que alguien se está comiendo una fresa, o si ahorita más bien yo que lo estoy diciendo, si imaginan a alguien comiendo una fresa, ustedes pueden imaginarse a qué sabe esa fresa. Eso es gracias a sus neuronas espejo. Entonces, también las neuronas espejo tienen un papel importantísimo, y sobre todo en los trastornos alimenticios y con la envidia. El córtex del cíngulo anterior tiene un papel muy importante, pero bueno, esta parte neuropsicológica creo que ya es otro tema. También la corteza prefrontal dorsomedial, sistema límbico, que este sistema límbico se encarga mucho sobre la parte de las emociones, la parte de la regulación afectiva, etcétera, etcétera, de los impulsos sexuales y otras cosas. Entonces el sistema límbico también tiene un papel importantísimo. Hay conductas asociadas al apego ambivalente. Ya he hablado de la teoría del apego, es increíble. Ahí lo tengo en uno de mis podcasts. Entonces un día váyanlo a ver, está en el episodio de cómo nos enamoramos. Ahí sale la teoría del apego, que también tiene un papel importante ahí, el apego. Entonces hay conductas de apego ambivalente. Las funciones ejecutivas ubicadas en el córtex prefrontal, que ya también podré indagar de esas después. Y también que la adolescencia pues tiene un papel crucial, al igual que la identidad, porque la identidad comienza a buscarse y a desarrollarse por cosas que sucedieron en la infancia y cosas que van a suceder en el futuro, en la adolescencia. Entonces la adolescencia es una etapa difícil para los jóvenes, porque pues precisamente si ya tienes cosas predispuestas y entras a la adolescencia sin armas, por decirlo así, pues desgraciadamente podrías acabar en alguna cosa como a lo mejor adicciones, o a lo mejor en un trastorno alimenticio, o a lo mejor en delincuencia o cosas así. Entonces, pues sí, la adolescencia es una etapa difícil. Por eso me gusta tanto trabajar con adolescentes, porque para mí es una etapa increíble la adolescencia, pero pues es una etapa muy padre porque después de eso vienen cosas increíbles, pero en la adolescencia puede tomar un camino que no es muy bonito tampoco. Entonces, eso es lo padre de trabajar con adolescentes, como poder enseñarles el otro lado de la moneda. Pero bueno, continuando, la conclusión a la que llegué es que el uso... sí, ya me acordé. Determinar en qué instancia se encuentra el paciente, o sea, en el mapita que vieron, en dónde se encuentra el paciente cuando va con ustedes, y así poder prevenir el acting out. También llevar al paciente a una posición depresiva. Esto, en traducido español, es llegar a que el paciente pueda comprender que no todo es bueno, no todo es malo, como integra estas cosas que le estaba contando de la escisión, que no todo es bueno, no todo es malo, y que también no hay figuras idealizadas, tampoco hay devaluadas. Y bueno, esto toma mucho tiempo, mucho tiempo. Entonces puede tardar de 1 año hasta 5, 8 años, o sea, depende de qué tan grave esté el paciente. Entonces toma mucho tiempo esto, no es tan fácil como suena. Y también debe de estar presente un objeto permanente, esa fue otra conclusión. Un objeto permanente es, para que haya envidia tiene que haber alguien presente, y aquí como lo plantea en psicoanálisis, no tiene que ser alguien presente real necesariamente. Puede ser que no esté ahí físicamente, pero si está presente en la fantasía del sujeto, también se puede activar la envidia, y eso es algo de las cosas que propongo en mi investigación. Y bueno, ¿qué quiero buscar a futuro con todo esto que descubrí a lo largo de 2 años? Me tomó muchísimo tiempo, pero ya, gracias al cielo, está terminada. Y pues lo que quiero buscar con esta tesis y ver en qué otras cosas se puede aplicar, en qué más puede ayudar, qué más puede crecer esta tesis. Pues bueno, cómo funciona en la vigorexia sería eso sería ideal. Desgraciadamente todavía no es tan conocida la vigorexia, entonces no se ha tratado, no hay muchos casos que tratar, desgraciadamente. Pero bueno,
También el uso en la transferencia contra transferencia, que son unos términos como unas técnicas que utiliza el psicoanalista con pacientes. Entonces, bueno, ¿cómo podría ayudar a esas dos técnicas? ¿Cuál es su función en estructuras psicopáticas? O sea, aquí entran como los psicópatas o como los militares, como los nazis y así. ¿Cómo la envidia funciona en ese tipo de personas? A lo mejor es un poco más agresiva, más rabiosa, porque yo nada más llegué a la parte de arruinar, porque yo no tuve casos más graves que eso, pero a lo mejor otro paso extra de arruinar al objeto sería quizás literalmente matarlo, quitarle la vida, extinguirlo, como se diga. Podría ser un paso más fuerte de la envidia, donde hay mucho más agresión de por medio. Pero quién sabe, desgraciadamente no puedo decir que eso es cierto, porque pues no tengo ni la investigación, ni los pacientes, ni nada. Entonces no tengo pues cómo comprobar eso aún. Espero que algún día lo pueda comprobar. También la función dentro de la organización psicótica, cómo funciona la envidia con los bipolares, por ejemplo. ¿Cuál será esa dinámica entre los dos polos de estados de ánimo? ¿Cómo funcionará la envidia ahí? También cómo funciona en la esquizofrenia, o a lo mejor y ni siquiera tienen envidia estos sujetos, como están constantemente fuera del contacto con la realidad, a lo mejor y no hay, o a lo mejor y tiene un papel crucial, quién sabe, no sé. Eso es lo padre de investigar y hacer investigaciones, que nunca sabes como cuál va a ser el resultado, y justamente es lo bonito cuando descubres nuevas cosas. También cómo funciona la envidia en la dinámica familiar. A veces yo conozco muchas pacientes donde la mamá es excesivamente narcisista, se cuida por su cuerpo y cosas así, y la hija es idéntica, y la mamá constantemente está retroalimentando esta parte del cuerpo y la comida y las dietas y todas esas cosas, y también a veces la mamá se quiere vestir como la hija y todo ese tipo de cosas. Estos casos son típicos, aunque no lo crean. Entonces, ¿cómo funciona la envidia? Porque hay mucha envidia ahí por parte de la mamá, y también muy probablemente también por parte de la hija. Entonces hay que ver cómo funciona la envidia, que ya estoy haciendo una investigación de eso y está muy interesante los resultados que están saliendo. También cómo funciona la envidia en la fantasía, ya en la parte más subjetiva, pero bueno, eso me tengo que esperar hasta la maestría, porque pues es un tema un poco más complicado. Y la explicación de sucesos reales, como por ejemplo este diagrama que les enseñé, cómo podría servir para explicar aspectos de la religión, cómo puede servir para explicar, por ejemplo, el comportamiento de las feministas fanáticas. Yo no tengo nada en contra de las feministas, pero de las fanáticas sí. Los cultos, cómo los cultos idealizan tanto a una persona que la pueden seguir literalmente hasta la muerte, cómo esta idealización es tan primitiva, la voracidad es tan grande que quieres llegar a ser tanto como esa persona, que incluso pues puedes llegar a morir. Y también cómo funciona en la política. Son muchas cosas a futuro que espero que la mayoría tengan respuesta, y si no, pues alguno de ustedes, si está viendo esta investigación y les gusta este tema, pues a lo mejor y pueden ayudarme a investigar alguno de estos temas también. Bienvenidísimo. Y en mi canal de YouTube ahí viene mi correo electrónico. Se van a la sección de acerca de, y ahí viene mi correo electrónico si me quieren contactar para algún tipo de investigación o cosas así. De preferencia que sea de trastornos alimenticios o de algún tema ahí. O sea, no, por ejemplo, si me dicen ayúdame en una investigación de psicología educativa o de empresas, o sea, la verdad ahí sí no. Pero pues bueno, gracias igual. Entonces, pues bueno, contacto. Miren, justo. Aquí está mi celular. Bueno, creo que voy a borrar esa parte. No creo que todos tengan mi celular. Mi correo, así lo voy a dejar ahí. Y bueno, una frase con la que quería terminar, que es: la comparación es el ladrón de la felicidad, de Theodore Roosevelt. Excelente frase. Y pues bueno, llegamos al final de este podcast del día de hoy. Me encantó compartirles mi tesis. En verdad, espero que se haya entendido lo más que se pueda, y me encantó compartirlo con ustedes. Muchísimas gracias por escucharme, y pues bueno, nos vemos hasta el siguiente miércoles para el Insight Colectivo. Y pues bueno, feliz día, bonito fin de semana, cuídense y hasta la próxima. Bye bye.